Gracias al reconocimiento de la feria por la corte de Fernando VII en 1833, uno de los privilegios que dio este gran escaparate para Hellín fue la posibilidad de tener una plaza de toros que se inauguró en 1862. El primer documento que da constancia a la celebración de festejos taurinos en Hellín es del 12 de abril de 1654. Aquí comienza la Feria Antigua. Y hoy vamos a hablar de los toros, de los festejos taurinos. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo fueron los primeros festejos taurinos en Hellín? Y os preguntaréis por qué nos encontramos en esta plaza, en la plaza de la iglesia. Pues eso nos lo va a contestar Paco Hermosilla. Paco, bueno, cuéntanos, nos encontramos en este lugar, ¿por qué? ¿Y cuándo son los primeros festejos taurinos, o por lo menos de los que tenemos constancia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar de algo que es una afición que llevo en la sangre y que me apetece siempre hablar, eso sin ningún tipo de duda. Bueno, pues el tema de lo que es los espectáculos como los conocemos hoy día tienen su origen, hombre, si nos vamos muy para atrás tampoco es necesario, pero sí que de alguna manera hay un asentamiento ya en el Paleolítico inferior, donde en la zona de que hoy conocemos como la fuente principal de Hellín, bueno, pues ya en ese asentamiento ya se habla de que había algo de toro, ya había algún animal como el toro y demás, y entonces bueno, claro, la fuente principal en aquellos años, hace 300.000 años, era un lago impresionante, no lo que conocemos hoy, evidentemente. Y bueno, pues eso lo he dicho simplemente como reseña, pero realmente cuando empieza a tener ya una cierta importancia es a partir del siglo XVII. Que es cuando ya las plazas mayores empiezan a celebrarse, porque claro, plazas de toros entonces pues tampoco existían. Y entonces empiezan a construirse, o a decentarse de alguna manera para esa celebración de espectáculos las plazas mayores de cada villa. Entonces, concretamente aquí en Hellín, en el año 1654, es cuando ya se tiene constancia de que empiezan a hacer aquí pues ese tipo de espectáculo y demás. ¿Por qué? Pues porque al final las plazas mayores tenían 2 o 3 accesos, y dentro de esos 2 o 3 accesos pues era relativamente fácil cerrarlos, taparlos. ¿Con qué? Pues con maderas del lugar, ¿no? Entonces, sobre todo esto arranca desde que los corregidores ya llegan, se crea el corregimiento por mandato de los Austrias y demás, y se crea el corregimiento en España. Entonces los corregidores se querían ganar mucho el beneplácito de los ciudadanos, de los habitantes de cada pueblo, y ellos pues bueno, de alguna manera les invitan a que empiecen a recoger pues maderas en los montes de alrededor y demás, y con aquellas maderas empiezan un poco a construir, a tapar los huecos por los cuales se podía acceder, y al mismo tiempo pues creaban o construían de alguna manera con aquellas maderas lo que hoy conocemos un poco, porque la gente lo entiende un poco, las talanqueras que hoy conocemos, que era colocar maderas y demás para ir. Entonces ahí es donde se empieza un poco en ese siglo XVII, que podríamos decir, que además es coincidente también un poco a nivel nacional con la creación, podríamos además, de lo que son las ganaderías de toro bravo. Y entonces ahí podríamos tener un punto de encuentro. O sea que nos podemos imaginar, ¿no?, esta plaza solo con pocos accesos, ¿no?, con quizá 4, como nos explicó Juanjo Villena, ¿no?, que ahí había una casa y solo estaba la calle pequeña que ahí vemos al lado del Raval, ¿no?, y estas 2 quedan atrás de la iglesia. Pero con ese origen, y ¿cómo eran los festejos? ¿Eran festejos taurinos como los conocemos hoy, o quizá eran un poco más primarios o más primitivos? Que va muchísimo más, y además a veces son difíciles de entender. Podríamos establecer como criterio general que en aquella época, porque realmente, yéndonos más para atrás y por establecer un hilo conductor que nos lleve hasta ahí, el hilo conductor podría ser que realmente el toreo a pie nace a raíz del toreo a caballo. Cuando los señores feudales y demás tenían sus auxiliares que les auxiliaban con los toros y demás para cuando ellos toreaban a caballo, pues se dieron cuenta que al final aquello le ponías el trapo, llamémosle así, y permíteme la expresión, le ponía, y aquello venía, aquello pasaba. Bueno, pues entonces allí empieza a descubrirse un poco lo que es el toreo. Entonces no era en absoluto parecido a lo que es hoy día, porque incluso después, mucho después, en las propias corridas de toros, ya en plazas de toros, tampoco es el toreo como lo conocemos hoy. Hay una gran diferencia. Oye, ¿y encierros? ¿Había encierros o dónde se hacían, si se hacían?
Bueno, concretamente aquí en Ellín, que de lo que estamos hablando, aquí se habla de que en los arrabales y en las zonas aledañas aquí a esta plaza, pues tenemos constancia de que se celebraban los encierros, porque claro, lógicamente ahora los animales se transportan en vehículos habilitados, como son camiones, con su tal, pero claro, entonces se traían a pie. Entonces traer los animales a pie era una cosa que, por supuesto, que también suponía un riesgo. Pero es cierto que los traían y los corrían por los arrabales, casi en toda la ciudad y concretamente en Ellín también, y luego pues aquí era donde los corrían de alguna manera, porque además tenemos aquí detrás, que ahora lo veremos, el sitio donde los encerraban, vamos, aquí. Cuéntanos, dónde los encerraban, dónde los hacían, más o menos, y cómo lo sabemos. Bueno, lo sabemos porque tenemos datos de la época y entonces aquí detrás de nosotros tenemos justo lo que es una portada, ¿no? Con una persiana de estas correderas, donde eso era antiguamente lo que era la manga de Toriles, porque hay una manga, que yo la he visto, y dentro hay un corral. Realmente ahora mismo no sé si con las construcciones más modernas ya estará tal cual o no, pero sí que es cierto que hay una manga y en esa manga es por donde salían los toros y salían aquí, al lugar donde estamos. O sea, estamos hablando que ahí en esa cochera, ¿no? Que vemos aquí, que vemos muchos, casi todos los días, ahí era donde cerraban los toros, ¿no? Esa era la manga de Toriles y dentro estaban los toros, que eran donde, bueno, cuando los traían a través de las veredas reales y demás, aquí es donde los guardaban, digamos, para luego irlos soltando, pues de uno en uno, imagino, y demás, y ir viendo un poco y jugando con ellos, porque era un juego de toros. Realmente la corrida de toros en aquellos tiempos como tal era un juego, llamémosle mejor. Yo creo que la definición más propia era juego de toros. Oye, Paco, ¿y cómo evolucionan ya desde ese siglo XVII hasta que ya en el XIX se construye la plaza de toros? ¿Qué hay entre medias, ¿no? ¿Cómo es ese lazo de tiempo? Bueno, pues ese lazo de tiempo está en España, en general en España, muy bueno, y por supuesto allí no es ajeno. Está muy movido por el tema de muchas enfermedades que hay, de cólera, de peste y demás, y porque de hecho además muchas ferias se suspendieron y muchas ferias no se pudieron celebrar, y fue una época transitoria en la cual hubo que pasar de aquí, porque he de recordar, que se me ha olvidado decirlo anteriormente, que aquí en Ellín, aparte de esta plaza, también hubo otra plaza que también se hacía de maderas, que está ahí un poquito en la zona más abajo, que se llamaba la Plaza de la Puerta de Murcia, ¿vale? Era la Puerta de Murcia, pero no porque estuviera, como podemos entender hoy, la carretera de Murcia, ¿no? Porque era una de las calles, porque claro, Ellín entonces en aquella época era pequeñito, los datos que tenemos, por ejemplo, de 1800 y pico, hablan de 11.000 habitantes y demás, bueno, pero 11.000 habitantes, imaginamos que con todo el casco urbano sería quizá menor, no lo sé. Pero sí que es cierto que era la Plaza de la Puerta de Murcia, pero simplemente por esa razón, porque estaba orientado y era por donde se salía hacia Murcia. Pero claro, salida hacia Murcia es como si hablamos hoy día, yo no sé qué decir, pues mucho más arriba de donde están actualmente los juzgados, no sé. Y fíjate el Ellín que queda por abajo todavía actualmente, pero en aquellos tiempos pues se llamaba así. Entonces había dos plazas. Entonces la transición que se produce ahí pues va con muchos avatares, va a contar hasta que realmente empiezan a construirse las primeras plazas de toros, que concretamente las nuestras, si hablamos después, más concretamente de la plaza, la nuestra es la segunda plaza de la provincia de Albacete más antigua. Se inauguró en 1862 porque la más antigua es la de Tarazona de la Mancha, aunque es más pequeña de aforo, es menos plaza que esta nuestra, que nosotros aquí tenemos una joya, y es de 1857 y la nuestra es de 1862. Hasta llegar ahí, pues bueno, pues los avatares son, como estamos diciendo, con talanqueras, con plazas de pueblo. Recuerdo que además en mi pueblo de nacimiento, incluso, que es Agramón, recuerdo que en Agramón, en la Plaza San Joaquín, también se celebraron sus espectáculos. La Plaza San Joaquín lo mismo, también es una plaza que tiene 3 o 4 entradas y que con palos, talanqueras y demás, pues al final aquello se hacía alguna cosilla por allí. O sea que todos los aficionados iban ahí un poco viendo a ver dónde podían hacer alguna cosa, porque no tenían recintos aparentes. Y sobre todo tengo un documento aquí que no quiero que se me pase antes de que acabemos con esto, que es un documento inédito que hay en Ellín, que además consta en el archivo municipal, que es un documento de 1654. ¿Vale? Voy a leer simplemente 2 líneas porque y ahora lo pasamos a la cámara para que quede es una escritura de obligación por la cual Sebastián Alonso, en nombre de Francisco Velasco Valcárcel, alguacil mayor perpetuo de la villa de Ellín, se compromete a pagar 3.000 reales de vellón a Francisco Fernández Bonache, regidor perpetuo de Villanueva de los Infantes, por comprar a este y llevar a Ellín 5 toros para celebrar la fiesta de Santiago. Estos primeros toros se compraron para celebrar la fiesta de Santiago Apóstol. Este es el documento que consta, que cualquier persona que tenga curiosidad pues lo puede encontrar en el archivo municipal.
Pues Paco, vamos a conocer más y a hablar más de los toros, de la historia de los toros en nuestra feria. Pues vamos a hablar en la Plaza de Toros. ¿Qué te parece? Perfecto, vamos para allá. Vamos, presidente. Venga, vamos. La Plaza de Toros de Ellín fue diseñada por el arquitecto José María Prado Riquelme en el año 1860. Su construcción fue impulsada por un movimiento popular de suscripción de acciones por un importe de 50 pesetas cada una. Fue inaugurada en 1862 en la feria entre los días 18 y 19 de septiembre, estando anunciados en el cartel Antonio Herrera, más conocido como Cuchares, y Francisco Marín. Y Paco, llegamos a la Plaza de Toros de Ellín, que por cierto tiene un aspecto inmejorable ahora, pero vamos a hablar cómo la construcción de la Plaza de Toros. Hablábamos con Juanjo Villena, que él nos contaba que por el privilegio, ¿no?, de tener reconocida ya la feria en 1833, en 1860 se comienza con la construcción de la obra. ¿Cómo fue aquello? Bueno, realmente, como tú bien dices, ahora mismo estamos, aparte de que bonita, es la joya de la corona, podríamos llamar, en Ellín. Es preciosa, además está muy acondicionada finalmente, muy pintada, se ha renumerado todo, en fin, ya lo estamos viendo, que es algo que es la joya de la corona. Y es cierto que esta Plaza de Toros, pues en esos años, a partir de esa fecha, es cuando realmente ya empieza pues la afición taurina en Ellín a despertar, después de la zona donde hemos estado, de las plazas mayores en este caso, y bueno, a partir de ahí es cuando se hace por suscripción popular. Hay una serie de personas de Ellín que se hacen una comunidad, una sociedad y demás, y mediante la venta de acciones, compran acciones y empiezan con la construcción del proyecto. Arranca en 1860, se inaugura en la feria de 1862, y ya, como he dicho antes, es la segunda plaza más antigua de la provincia, pues la más antigua es la de Tarazona de la Mancha, del 57, pero bueno, es cierto que esta plaza es mucha más plaza que la de Tarazona, o sea, porque pues, es muy grande, es una plaza más bonita, es otra cosa. Entonces, claro, se hace por suscripción popular, que se llama. Porque también hay un matiz que quiero destacar, y es que había gente que formaba parte de esa comunidad, de esa sociedad, que aportaba dinero y compraba acciones, pero había otra gente que no tenía dinero y que también era aficionada a los toros, y entonces colaboraban con su trabajo, haciendo jornales, o sea, venían aquí, trabajaban y colaboraban con aquello. Es un matiz interesante, sobre todo teniendo en cuenta que las ganas que tenía ya la población de Ellín de tener una plaza de toros en condiciones. ¿Y cómo fueron esos primeros festejos taurinos, esas primeras corridas de toros desde que se inaugura la Plaza de Toros en 1862? Exacto, en 1862. Bueno, pues lógicamente la primera corrida de toros pues levanta, porque precisamente en esa feria se celebran dos corridas de toros, 18 y 19 de septiembre. En aquellos años la feria era más a mediados de septiembre que no como lo es actualmente. Entonces, pues bueno, pues la inauguraron dos toreros, Francisco Cuchares y Francisco Martín, y bueno, pues fue una corrida de toros que estuvo bien, sin más, pero bueno, al fin y al cabo lo importante de la corrida era la inauguración de la plaza, que era el evento y el espectáculo en sí era la inauguración, que además se sabe que hubo mucho ambiente, y se sabe que hubo un ambiente muy potente aquí, porque claro, la gente tenía muchísimas ganas de toros, ya en un recinto pues acondicionado como quedó esta plaza, claro, evidentemente. Oye, ¿y atraía la Plaza de Toros a turistas allí a nuestra feria? Claro que los atraía y mucho, porque además creo recordar, si no me falla la memoria, que había alcaldes incluso que al director general o a la dirección general, no sé tampoco el cargo que ocuparía en aquellos tiempos, de España de ferrocarriles, le mandaban un escrito diciendo que expidieran billetes especiales para venir a las corridas de toros de Ellín, y se lo mandaban para que expidieran esos billetes desde Albacete y desde Murcia. O sea, era una cosa significativa, y eso se produjo, esas peticiones se produjeron, porque luego, claro, tenían que retornar de nuevo a su ciudad, y venían mucha gente de Ellín y de fuera. Porque además el hecho de venir muchas veces Manolete, que es otra anécdota que también está por ahí,
es que Manolete, una de las veces que toreó en Albacete, porque doña Angustia, su madre, era albaceteña, era de Albacete, y entonces una de las veces que toreó en Albacete, pues le dijeron a su madre una serie de improperios que no quiero decir aquí, lógicamente, pero que todos nos podemos imaginar, y entonces a raíz de aquello prometió no volver a torear en Albacete, y de hecho además entonces muchos albaceteños venían a Hellín a ver torear a Manolete. Y de ahí el famoso mano a mano entre Manolete y Arruza, en el año 43. O sea que, y venían mucho aquí a ver torear a Manolete, que de hecho Manolete vino muchas veces aquí, también provocado por lo que acabo de decir, del tema de los problemas que hubo, el problema que tuvo en una corrida con los improperios que le dijeron a su madre y prometió, y eso que era albaceteño. O sea que aquello no benefició, ¿no? Aquella mala educación, ¿no?, del público albaceteño, sí, no benefició en Hellín, y ¿no? Se juntan esas dos cosas, esos dos privilegios que tuvimos gracias al reconocimiento de la feria, el tren y los toros, ¿no? En esos billetes, ¿cómo eran? ¿Tenían descuentos para que viniese la gente o cómo era? Hombre, eran billetes que además la petición ya iba con esa condición. La petición por parte del alcalde, cuando remitía ese escrito a la Dirección General de Ferrocarriles, ya iba con esa intención, con la intención de decir, oiga, va a ser la feria de mi pueblo, pues no sé, unas veces vendría Manolete, otras no, pero fue una feria de mucho reconocimiento, y entonces por aquel reconocimiento y para facilitar que las poblaciones cercanas a Hellín pudieran desplazarse, el personal que estuviera interesado, pues por eso ya lo decían, que fuesen precios más baratos, porque claro, tenían un billete, pues no sé, billete de ida y vuelta más barato que el precio normal y demás, y aquello se promocionó durante algunos años y tuvo su importancia. Has hablado de que los alcaldes solicitaban, ¿no?, esos billetes, pero los alcaldes también tenían que hacer alguna regulación especial, algunos bandos municipales. Pues sí es cierto que se promulgaron distintas ordenanzas y bandos, que ahora entraré a hablar de ellos, pero hoy una ordenanza concretamente, que consta en el Archivo Municipal de 1922, que es la Ordenanza Municipal de Policía, y dentro de esa ordenanza pues hay un articulado que habla de las corridas de toros y novillos en allí. Entonces, claro, pues ese articulado, ya te digo, sin entrar al desarrollo del espectáculo, porque eso se regía por otras normas nacionales, pero sí que viene a decir un poco cómo se tenía que desenvolver el resto de cosas, digámosle así, en la plaza de toros. Y entonces, pues bueno, pues aquello, el comportamiento de los espectadores, que no podían lanzar improperios, no podían lanzar botes, no se podían levantar de su asiento, no podían, en fin, una serie de cuestiones, y esa ordenanza pues tuvo su vigencia, la Ordenanza Municipal de Policía. Luego, aparte de eso, también hubo muchos bandos municipales, donde incluso también en los tiempos de cuando habían carretas y demás, venían con caballos y venían tal, también dictaban bandos municipales diciendo cómo había que asistir a los toros. Es una cosa también, una anécdota bonita, graciosa, porque decían, no, tiene usted que asistir por tal calle, y si va a contar. Y además hay una anécdota, un dato muy, dice que tenía que ir justo al paso, el ritmo que podía llevar esa carreta tenía que ser justo al paso y medio de una persona, no podía correr más, o sea, no sé, lo medían así, es una cosa graciosa porque dice paso y medio, o sea, que como un paso rápido de una persona, que podríamos llamar así ahora, y no podían correr más, y además decía por las calles que tenían que venir a la plaza y por las que tenían que volver. Eso lo decían los bandos municipales, que lógicamente los bandos municipales pues era, pues eso, cada uno, en cada momento un alcalde de una manera, otro de otra, pues los tiempos iban cambiando y la sociedad y la vida, lógicamente, como todos entendemos, pues también cambiaba. Y las regulaciones, como vemos algunas por seguridad. Estamos en esta plaza de toros, aquí han venido figuras de primer nivel. ¿Qué te parece si vamos a ver en el Museo Taurino de Hellín, que tenemos la suerte de tener uno, y vamos a verlo? Pues me parece perfecto, porque allí tenemos documentación gráfica realmente de las diferentes corridas que han venido, porque claro, a través de la historia, del paso de la historia, como ya hemos de alguna manera esbozado y hemos dicho, es cierto que por aquí han pasado las mayores figuras del toreo de cada época. Hablamos siempre de Manolete porque bueno, fue una referencia muy importante, pero bueno, luego seguimos hacia adelante y tenemos toreros importantísimos, o sea, ya no solamente los de Albacete, como Damaso, luego posterior Manolo Caballero y demás, Pedrés, precisamente, Pedrés, que falleció no hace mucho, creo. Lo mismo, que es un hombre que vino aquí, además se despidió de los toros en Hellín, es otra anécdota también, se despidió aquí de los toros. Y luego por las grandes figuras, pues el cordobés también ha estado aquí, pues no sé, infinidad, prácticamente. El cordobés, como ya he dicho, Paquirri, Damaso, en fin, todas las figuras que han ido habiendo en cada momento han pasado por esta plaza de toros.
y además siempre, ya no solamente, porque al final parece que cuando uno habla de su plaza es como si no hubiese habido otra plaza, ¿no? Pero es cierto que después yo, que me muevo mucho y viajo por diferentes corridas de toros y por muchos sitios, siempre conozco gente que siempre ellos en su retina, cuando les hablo que soy de Ellín y de ostras, la plaza de toros de Ellín, es cierto que esa exclamación de, hombre, la plaza de toros de Ellín, sí, yo recuerdo que cual, siempre esta plaza ha dejado un buen pozo. Vamos a verlo, conocemos un poco más de nuestra historia y la historia taurina de Ellín. Perfecto. Entre los años 1983 y 1987 fue rehabilitada por el Ayuntamiento de la ciudad a través de la Escuela Taller. El inmueble permite la celebración de todo tipo de espectáculos taurinos. Manolete, Luis Miguel Dominguín o Paco Camino fueron grandes figuras que hicieron disfrutar a los espectadores en las tardes de la Feria de Ellín. Y continuando hablando de la historia de los toros durante nuestra feria, donde mejor que en el Museo de Rafael López Cañamón, hablamos del Museo Taurino con su permiso, con el permiso del maestro, nos encontramos aquí en su casa para hablar, Paco, de algunos hitos, ¿no?, históricos de nuestra historia taurina. Pues hombre, yo creo que el mejor sitio en el que estamos es imposible estar en Ellín para hablar de materia taurina, porque la documentación, la amplia o la vasta, podríamos llamar, la documentación que aquí existe, es algo que es de reseñar, ¿vale? Entonces, no hay ninguna duda que estamos en el mejor sitio de Ellín. El santuario de los toros. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo más antiguo que podemos documentar de Ellín relacionado con Ellín o de toreros ellineros? Bueno, pues yo creo que un poco como hemos empezado hablando de las plazas mayores, donde se empezó con esto y demás, pues en Ellín lo que tenemos datado y con datos fehacientes y demás, que por eso estamos aquí, porque nuestro buen amigo Rafael esto lo tiene bien documentado, damos fe de ello. Pues empezamos por el primer torero que tomó la alternativa aquí ellinero, el tío Juan Collado, que tomó ni más ni menos que la alternativa en 1734, o sea, fijaros que estamos hablando de mitad del siglo, fíjate de qué siglo, del siglo XVIII, siglo tal, estamos hablando muy al principio, pero muy al principio de los tiempos, que además entonces las plazas de toros permanentes no existían, no sé si habría alguna, tampoco tengo el dato exacto, pero vamos, yo creo que en aquella fecha prácticamente no habría ninguna. De hecho, además, lo que tenemos claro es que en la zona no. No, que va, eso por supuesto que no. Entonces, este hombre, este torero, al final, pues bueno, pues se dedicaba a torear, como bien venimos hablando, pues en las plazas de Talanquera, que siempre hemos dicho, en las plazas mayores, en los lugares pues donde se habilitaba con maderas y se hacía una plaza, porque las plazas mayores, evidentemente en la época ya que dominaban los corregidores, que viene de los Austrias, era cuando pues a través de palos, como ya he dicho antes, de madera y demás, pues cerraban las plazas y hacían plaza de toros, donde los toreros entonces desarrollaban este arte. Además, este torero, el tío Juan Collado, de 1734, en Ellín toreó poco, porque bueno, realmente es que en Ellín no había plaza de toros, y si la había, pues como bien hemos dicho, estaban las que había en aquel momento, que como hemos dicho era la plaza de la iglesia que actualmente conocemos, y lo que había un poquito más abajo, que era la plaza de la Puerta de Murcia, ¿vale?, que ya hemos hablado de ella también. Entonces se fue a Murcia y toreó mucho en Murcia, ¿vale? Aquí tenemos, a la derecha de donde estoy, tenemos los datos aquí en el museo de realmente todo datado lo que fue este torero en Ellín, y bueno, y de aquí podemos arrancar un poco en tener la referencia hasta dónde podemos llegar, hasta el tiempo actual, un poco con referencias, marcando los tiempos, y nunca mejor dicho ese término, que es muy taurino, marcar los tiempos, y el tío Juan Collado pues fue el primer torero de alternativa de Ellín. Y tenemos también muy bien documentado, ¿no?, esa inauguración, ¿no?, de la Plaza de Toros. Vamos a ver que nuestro compañero lo vea, ¿no?, ese cartel, ¿no?, ese primer cartel de la inauguración y de la corrida. ¿Qué podemos hablar de esa primera corrida? Bueno, pues esa corrida de toros, como ya hemos hablado antes cuando hemos estado en la Plaza de Toros, según el boletín de Loterías y de Toros, que aparece la reseña. Ahí aparecen en los días 18 y 19 de septiembre, que se celebraron además dos corridas de toros. Hubo una que fue la inaugural y luego se celebró otra más. Entonces, en el 1862
fue cuando los dos toreros encargados, como fue Curro Cucharés y Francisco, no recuerdo el nombre, Francisco, ¿cómo era el...? Francisco Martín. Martín, exacto, Martín, se me había ido el apellido Martín. Y Francisco Martín fueron los que inauguraron la plaza de toro de Ellín. Luego se celebró otra en 1862, pero que, como bien hemos dicho, el tío Juan Collao fue el primero, en 1734, el primer torero de alternativa que hubo en Ellín. Y hablamos, ¿no?, de otro torero muy nuestro, ¿no? Otro torero, el siguiente torero que podríamos decir importante de nuestro querido Ellín, que fue ni más ni menos, bueno, se acartelaba Antonio Torrecillas, su nombre era Antonio Martínez Torrecillas, y bueno, pues aquí aparece como que la sala, bueno, aquí el amigo Rafael tiene una sala destinada a Antonio Martínez Torrecillas, 1949, y bueno, y aquí aparece la fecha en la que tomó la alternativa aquí en Ellín, en la feria del año 1949, y ni más ni menos fue un cartel de relumbrón, claro, con Luis Miguel Dominguín, que hay que hablar de Luis Miguel Dominguín, que era en aquellos tiempos, lógicamente, era el número uno, sin ninguna duda, al margen de que anteriormente Luis Miguel Dominguín, cuando toreaba también con Manolete, también tenía sus cosas y había ahí una competencia bastante importante. Pero es cierto que en el año 49 ya Manolete no estaba, y entonces, pues por supuesto que Luis Miguel Dominguín no había ninguna duda de que era el número uno. Paquito Muñoz y Antonio Martínez Torrecillas. Entonces, pues bueno, pues fue una alternativa del año 49, una alternativa de lujo, que además Rafael pues también lo tiene, porque aquí podemos ver la cabeza del toro que tomó la alternativa. Por lo tanto, creo que es una reseña bastante importante. Y bueno, un torero que tuvo una importancia reseñable aquí en Ellín, porque bueno, de lo que decimos, al final, dentro de toda la historia de todos los toreros que han tomado alternativa, este es uno de los toreros importantes que ha dado Ellín. Oye, y hablabas tú de esa rivalidad o esas cosillas, ¿no?, que tenían. Tuvimos la suerte, ¿no?, de tener aquí en Ellín a esos dos toreros para la historia, ¿no?, Manolete y Dominguín, en un mismo cartel. Imagino que la gente que pudo asistir, además tenemos el cartel de 1947, sería un día muy importante, ¿no? Sin ninguna duda que esos carteles son carteles. Sí. Este cartel es un cartel que ya estaba anunciado en la feria de Ellín. Es un cartel que ya, porque este es el año del fallecimiento de Manolete. Lo que pasa es que ya estaba anunciado, la cartelería ya estaba. Entonces, en la cartelería, pero el 28 de agosto, en la plaza de Linares, fue cuando el famoso toro hilero de Miura, pues le pegó la fatal cornada. Y allí fue donde realmente Manolete pues bueno, cayó. Entonces allí... Además, aquí tenemos la necrológica. Aquí la tenemos, sí. Entonces, ya, el Manolete al fin y al cabo era un torero que tenía tal repercusión que se anunciaba, porque es cierto que antiguamente, en esta época, los toreros se ganaban, porque es un detalle muy importante, que ahora ya no funciona así, pero entonces sí, los toreros se ganaban las siguientes corridas después de las actuaciones anteriores. O sea, en la anterior corrida, pues estaba bien, pues te contrataban para no sé qué. Ahora ya, pero de hecho, además, date cuenta que ese detalle ya significa que Manolete ya estaba anunciado en Ellín, ya estaba preparado, porque Manolete arrasaba, Manolete lo cubría todo, no tenía esa necesidad, ya la tenía ganada. ¿Entiendes? Y además voy a contar una anécdota que me viene muy bien de Manolete, que José Flores Camará, que fue su apoderado toda la vida, ya al final, los últimos años, cuando Manolete ya de alguna manera, pues bueno, pues ya había públicos que incluso ya le pitaban, porque ya estaba un poco, pues no sé, estaba perdiendo un poco las ganas, estaba tal, y en un momento su apoderado José Flores Camará le dice: bueno, Manuel, esto tienes que apretar más, tienes que no sé qué. Bueno, y Manolete, pues en aquel momento se cabrea un poco con Flores Camará y le dijo: sí, usted reniegueme a mí, porque además es un término muy llenino, reniegueme a mí, dice, pero le va a costar mucho trabajo encontrar otro como yo. Y eso es una anécdota que hay en el anecdotario torino, que Manolete le dijo a su apoderado José Flores Camará, porque lógicamente Manolete le arrasaba todo. Y la prueba evidente es lo que tenemos aquí, de que ya estaba anunciado en Ellín, pero que ya esta corrida no llegó a venir, porque ya el 28 de agosto en Linares, el famoso toro hilero le dio la cornada y ahí acabó la vida de Manolete.
Y nos encontramos, hemos hablado antes del tío Juan Collado, pero hay más toreros, más figuras ellineras que aquí tiene, en este Museo Taurino, pues tiene un altar para ellos, un sitio para su reconocimiento, ¿no? Sí, Rafael lo tiene muy bien documentado y bueno, después de los dos que llevamos, pues lógicamente pasamos después de Antonio Martínez Torrecillas por el Mejorano, que la cámara lo estará recogiendo y lo van a poder ver tranquilamente. El Mejorano, después pasamos a Joselito Valverde y a su hijo Marco Valverde posteriormente, y ya luego a partir de ahí ya nos vamos directamente a Ángel de la Rosa, que es un torero que siempre se ha considerado en Ellín de ellinero, porque lógicamente es que nació en Ellín, aunque bueno, la vivió después en Eche la Sierra, y después en Valencia también mucho tiempo, pero siempre parece que ha sido un torero de Elche de la Sierra, pero realmente es un torero nacido en Ellín. Después de allá nos pasamos a Tomás Preciados y después pasamos ya a Diego Carretero. Y después de Diego Carretero tenemos ya a Cristian, que es el último torero que tomó la alternativa en la última corrida, que fue esta domingo de resurrección pasado, ahí fue donde tomó la alternativa y es el último torero que tenemos de alternativa. Bueno, pues hay un elenco bastante importante de toreros y bueno, pues a ver si con el tiempo pues van apareciendo algunos más. Rafael tiene hueco para poner más en las fotos que seguramente salen en la imagen y seguro que habrá alguno más. Lo que hemos conocido algunas grandes figuras, ¿no?, que han pasado por esta plaza, pero ¿cuál es la importancia que tiene nuestra plaza? Es una plaza de tercera, ¿no? ¿Es importante dentro de su categoría? Bueno, yo tengo el convencimiento de que esta plaza de toros, aunque sea de tercera, pero bueno, el tema de tercera es algo que lo marcan los reglamentos nacionales. Plaza de primera, de segunda, tercera, porque no voy a entrar ahí porque si no sería muy largo explicarlo, pero que en definitiva el que sea plaza de tercera categoría es porque es plaza de pueblo y que el número de espectáculos que se celebra, pues porque realmente el reglamento lo que viene a decir es que las plazas de capitales de provincias son todas, per se, son plazas de segunda. Entonces el restante, ya dice el reglamento, el resto son de tercera. Ya no entra a valorar si es Ellín, si es Tobarra o si es cualquier otro pueblo, no sé, ¿me entiendes? Que no va por ahí. Pero sí que es cierto que dentro de las plazas de tercera, esta plaza tiene un prestigio muy importante, pues como ya te digo, cuando me muevo por ahí, es cierto que la plaza de toros de Ellín siempre sale a colación, porque siempre hay recuerdo de esta plaza. Sobre todo por la importancia que tiene, por la historia taurina de atrás, y porque siempre las mayores figuras del toreo han venido aquí. Y como he contado antes la anécdota de Manolete, que los albaceteños tenían que venir a verle aquí. Es una anécdota, pero bueno, fue real. Y a partir de ahí, las grandes corridas que se han celebrado siempre aquí y que han tenido mucha importancia. Porque además, la influencia también que han tenido siempre de la zona de Murcia, principalmente de la de Murcia, de Albacete y zona de Alicante, y bueno, y por supuesto y nuestra Sierra del Segura, que está ahí también. Pero siempre la Feria Taurina de Ellín siempre ha tenido un eco muy importante. Y no sé, ¿nos destacarías alguna anécdota, algo que haya pasado aquí que sea curioso para que conozcan nuestros espectadores? Bueno, yo más que anécdota en concreto, yo lo que sí aprovecharía un poco como momento ya un poco de colofón y demás es ver un poco que sí que es cierto que aquí en esta plaza de toros, incluso tiempos atrás, han habido muchos chavales que han estado en la escuela taurina que había anteriormente y que bueno, no, seguro que si empiezo a decir nombres se me va a quedar alguno, pero me acuerdo de Alejandro Portaña, me acuerdo de Raúl Izquierdo, me acuerdo de mucho de ellos, de Tomás Preciado en sus tiempos, de tal. O sea que siempre han habido muchos chavales que al final, dice, bueno, en esa época había movimiento, había como decimos por aquí, ¿no? Es un término muy ellinero, había bulle, ¿no? Y entonces pues sí que es cierto que al final eso, bueno, pues mira, a lo mejor sería importante que eso se retomara porque bueno, es cierto que los tiempos que corren actualmente son tiempos difíciles, sobre todo por los toros, que también tienen sus detractores, que ahí están, y bueno, no podemos decir nada en el sentido de que, bueno, ellos sabrán lo que defienden, pero, perdón, sí que es cierto que además se generaría un ambiente muy bueno que ahora mismo llevamos muchos años donde no existe ese ambiente. Y sería importante que eso se retomara, porque yo estoy convencido que eso volvería a haber un buen ambiente aquí en la Plaza de Toros. ¿Y qué te parece si terminamos o nos cuentas un poco pues esa corrida que viviste aquí, que es la que guardas en tu corazoncito, ¿no? Como la de con más cariño, ¿no? La primera que fuiste presidente, ¿no?
Sí, yo además, bueno, yo ya formé parte de, bueno, hice el curso de experto universitario en dirección de espectáculos taurinos en el año 2010-2011 y en la feria de 2012 cuando ya se me ofrece, pues bueno, presidir la corrida de toros, y de ahí he estado durante bastantes años y sigo presidiendo corridas de toros. Pero bueno, sí que es cierto que la primera, por aquello de ser la primera, pues siempre te queda un recuerdo que dice, pues sobre todo porque claro, esa noche anterior o 2 días anteriores no duerme, quieres pensar y quieres cogerlo todo y eso es imposible porque al final siempre te pasa algo que no está previsto, pero sí que es cierto que esa corrida marcó porque era una corrida con un cartel muy rematado, que era, recuerdo el cartel perfectamente, fue en la feria 2012, como he dicho, con Perera Castella o Castella Perera y Cayetano Rivera, que precisamente fue un 7 de octubre y que además Cayetano en esa corrida se retiró en aquel año, luego ha vuelto otra vez, pero en aquel momento aquella corrida se retiró. Fue una corrida de Daniel Martínez de las Ramblas, que la tenemos aquí cerquita en Elche de la Sierra, es un hierro además bastante prestigio en el mundo taurino, y bueno, pues fue una corrida que claro, eso para mí marcó un antes y un después, porque es una responsabilidad, presidir una corrida de toros es una responsabilidad muy grande. Pues Paco, muchas gracias por habernos acompañado, habernos ilustrado, habernos enseñado un poco pues de dónde venimos, de dónde vienen los festejos taurinos y sobre todo cómo están relacionados con nuestra feria. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que necesitéis, o sea, sin ninguna duda. Pues hoy aquí en la Feria Antigua hemos conocido pues de dónde vienen los festejos taurinos, cómo eran antes de la construcción de esta plaza de toros y luego cómo evolucionaron en el tiempo. También hemos conocido a diferentes figuras que han pasado por aquí de la mano de Paco Hermosilla, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado un día más y como saben, va por ustedes.